Buenos días. Voy a hacer un examen a modo de repaso de toda la asignatura. El examen creo que es de febrero del 2019, pero bueno, es un examen de la asignatura. La verdad es que los exámenes son bastante parecidos y nos vale pues para ver todos los contenidos, más o menos darles una vueltecilla, ¿vale? Voy a empezar aquí a compartir la presentación. Vamos a darle. Bien, vale. Esta es la primera situación. Me decía que Santiago Lupiáñez Pérez y Funes en el 2007 diseñaron un experimento para analizar si el tiempo se organiza sobre la dimensión espacial izquierda-derecha. Importante esa primera frase porque ahí ya tengo cuál es la hipótesis de los investigadores. Ellos piensan que el tiempo, cuando nosotros nos imaginamos el tiempo, el pasado nos lo imaginamos a la izquierda y el futuro hacia la derecha. Bien, para ello, presentaron verbos en las pantallas del ordenador a los participantes y debían juzgar rápidamente si estaban en pasado o en futuro. A un grupo de participantes, a los que él llama el grupo A, debían responder pasado apretando una tecla de la izquierda y futuro apretando la tecla de la derecha. Y otro grupo, al que llamaron el grupo B, se les asignaba las teclas de respuesta justamente al contrario. Pasado con la tecla de la derecha y futuro con la tecla de la izquierda. Bien, hasta ahí está fácil. O sea que el experimento es que en una pantalla de un ordenador le ponen un verbo, por ejemplo, dijiste, que como es en pasado, por los del grupo A tenían que pulsar la tecla de la izquierda. Si pusiese, por ejemplo, comeré, pues a los del grupo A, como es en futuro, tendrían que pulsar la tecla de la derecha. Y en los del grupo B al revés. Cuando salía un verbo en pasado, por ejemplo, peinaste, pues tendrían que pulsar la tecla de la derecha y si pintaré, por ejemplo, que futuro, la tecla de la izquierda. Según la hipótesis de ellos, evidentemente, llevarían ventaja los del grupo A frente a los del grupo B, porque tendrían que responder de acuerdo a según se organiza la información en el cerebro, que es de izquierda a derecha, pasado a la izquierda, futuro a la derecha. Bien. Imagine que en ese trabajo participaron 100 personas, es decir, ese fue el tamaño muestral, que fueron distribuidas al azar en partes iguales entre las dos condiciones experimentales, es decir, 50 personas en el grupo A y 50 personas en el grupo B, y ahora lo que me da aquí es la media y la desviación típica del tiempo de reacción, TR, de los dos grupos. En el grupo A, la media fue de 250 milisegundos y la desviación típica 300 milisegundos. Cuando digo la media y la desviación típica me refiero del tiempo de reacción. Y en el grupo B fue de 262, más alta como veis, y 35 milisegundos, también un pelín más alta. Con esta información responda a las siguientes preguntas. Vale. La primera pregunta pues es un poco de encauzar cómo es el diseño que he realizado. Pues me pregunta que en este trabajo se utiliza un diseño de un factor con 4 niveles, 2 muestras independientes o 2 muestras relacionadas con asignación aleatoria. Pues evidentemente que son 2 muestras independientes, los dos grupos, y la C no es correcta porque aquí me dice que fueron distribuidos al azar, ¿vale? Con lo cual las muestras no son relacionadas, son independientes, ¿vale? Serían muestras relacionadas si, por ejemplo, las 100 personas las hubiese sometido primero al experimento con la tecla del pasado a la izquierda y del futuro a la derecha, y pasado un tiempo a esas mismas 100 personas les vuelvo a remitir el mismo experimento pero cambiándole las teclas. En este caso serían muestras relacionadas. Evidentemente son dos muestras independientes. Vale. Me dice que centrándonos exclusivamente en el grupo A, el intervalo de confianza para la media del tiempo de reacción, o el tiempo medio de reacción, que es decir lo mismo, con un nivel de confianza de 0,95 vale aproximadamente, pues esas son las tres opciones. Está claro que lo que tengo que hacer es, con los datos del grupo A, construir el intervalo de confianza correspondiente. Si me voy a la página 9 del formulario, lo que va a hacer la diferencia fundamental es que conozca o no la varianza de la población, ¿vale? Pero como no conozco la varianza poblacional ni me hablan de ella siquiera, pues evidentemente tengo que utilizar la variable, la t de student, no la variable normal. Con lo cual, para construir entonces el intervalo de confianza, tengo que calcular en primer lugar el valor, en realidad serían valores de la t de student, entre los cuales encierran una probabilidad de 0,95, ¿vale? Eso es lo primero que tendría que tener claro. Tengo que tener claro que tengo que utilizar una t de student con 49 grados de libertad, porque cada grupo hemos dicho que tenía 50 individuos y en el formulario veréis que aparece una t sub n-1.
Con lo cual, buscando en una t-de-Student con 49 grados de libertad, tengo que ver cuáles son los valores que encierran una probabilidad de 0,95. ¿Vale? En realidad, entonces, yo lo que hago es fijarme o calcular el mayor pensando que hacia atrás tiene que encerrar una probabilidad de 0,975, ¿vale? Todo esto. Si me voy a la tabla, vería que ese valor es aproximadamente 2.009. Digo aproximadamente porque 49 grados de libertad no aparece en el formulario, me voy al más cercano, que es 50. ¿Vale? Iría a la tabla de la t-de-Student con 50 grados de libertad y el valor que encierra una probabilidad de 0,975 es 2.009. Muy bien. Tendría que calcular ahora cuánto vale la desviación típica de la media muestral. La variación típica de la media muestral es la cuasi desviación típica, ¿vale?, entre la raíz de n menos 1. Esta es la fórmula que puedo poner. Perdón, es la desviación típica entre la raíz de n menos 1. Porque otra fórmula que podría poner es Sn menos 1 entre raíz de n. Pero en este caso, como me dan Sn, como me dan la desviación típica, pues yo voy a utilizar esta fórmula. Sustituyendo me queda 30 entre la raíz de 50 menos 1, 4,286. Con ello puedo determinar ya el error máximo, que es tan fácil como multiplicar estas dos cantidades. Si multiplico 2,009 por 4,286, pues me queda 8,611. Y sin más, calculo el intervalo de confianza a partir del valor de la media muestral, que os recuerdo o veo que en el grupo A, como veis, será de 250. Por lo tanto, el extremo de la izquierda lo obtengo con 250 menos 8,611, que sale este 241,39. Y el de la derecha sería 250 más 8,611, que da el 258,61. Podemos observar por consiguiente que la respuesta correcta es la C. Bien, en la misma situación me hacen ahora en la pregunta 3 que si el objetivo del trabajo es medir los tiempos de reacción para comprobar que la percepción del tiempo se organiza sobre la dimensión espacio izquierda-derecha, que es justamente lo que me dice en la primera frase del enunciado, ¿cuál de las siguientes formulaciones de la hipótesis alternativa refleja este objetivo? Tengo que tener siempre claro que la hipótesis alternativa refleja la hipótesis del, o en este caso, los investigadores, y que por tanto, según la hipótesis de los investigadores, suponiendo que el tiempo o que la percepción de este, mejor dicho, se organiza de izquierda o derecha, tendrían ventaja los del grupo A, porque les hago responder de acuerdo con esta organización, pasado a la izquierda, futuro a la derecha. Por lo tanto, en la hipótesis alternativa será que la media del tiempo de reacción en el grupo 1, en el grupo A, será menor que la media en el grupo B. Por consiguiente, la respuesta correcta sería la B. Vale, pregunta 4. El estadístico del contraste de la hipótesis de igualdad de varianzas entre los tiempos de reacción de los dos grupos de participantes, es decir, entre el grupo A y el grupo B, y su nivel crítico, es decir, me dicen cuánto valdría el valor de contraste, el valor del estadístico para el contraste de hipótesis y el nivel crítico. Pues vamos a hacerlo. Me tendría que ir a la página 10 del formulario, aunque tengo que acudir también a la página 9 del formulario. Vale, en relación con el grupo A, fijaros que me dan la desviación típica, que vale 30, por lo tanto yo puedo obtener fácilmente la varianza. 30 al cuadrado, que sería 900. Y esta es la fórmula que me relaciona la varianza con la cuasi varianza. N por la varianza al cuadrado es igual que n menos 1 por la cuasi varianza al cuadrado. De ahí puedo despejar la cuasi varianza al cuadrado. Despejando de aquí me queda 918.367. Análogamente para el grupo B, me dicen que la desviación típica vale 35, por tanto la varianza de ese grupo sería 1225 elevando al cuadrado, y utilizando la misma fórmula, n por varianza al cuadrado es igual a n menos 1 por cuasi varianza al cuadrado. Despejando la cuasi varianza al cuadrado, me saldría que para el grupo B valdría 1250. Y calculo las dos cuasi varianzas, porque como puedo ver en la página 10 del formulario, para hacer el contraste de hipótesis de igualdad entre las varianzas, este sería el valor del estadístico en el cual aparecen las cuasi varianzas. Una observación es que siempre en el numerador se pone el valor que sea más alto, ¿vale? No, fijaros que aquí no voy a poner el del grupo 1, en realidad no me hablan de grupo 1 y grupo 2, me hablan de grupo A y grupo B. Pues siempre aquí el grupo 1 es el que tiene mayor varianza.
¿vale? Cuidado con esa observación. Arriba entonces pondría 1250 y abajo 918,367. Y este sería el valor del estadístico, 1,36. ¿Qué tendría que hacer ahora para calcular el nivel crítico, que también me lo piden? Pues me voy a la página 36 del formulario. Los grados de libertad serían el de arriba 49, este sería en realidad el grupo 2, este sería el grupo 1, pero los dos grupos tienen 50 individuos, con lo tanto los grados de libertad, como son n-1 en ambos casos, pues son 49 y 49. Si me voy a la página 36 del formulario, veré que asociado con este valor, con 1,36, mirando en la tabla correspondiente, me queda que el valor crítico, el nivel crítico, perdón, vale aproximadamente 0,10. Recordar que el nivel crítico es la probabilidad que queda fuera, es decir, la que no se acumula hasta este 1,36, ¿vale? La que queda fuera del intervalo que va de 0 a 1,36. Por lo tanto, si P vale aproximadamente 0,10, pues la respuesta correcta sería la A, porque en la B el valor del estadístico, fijaros que es el mismo, pero me dice que el nivel crítico sería menor que 0,05, lo cual no es cierto si vale 0,10. Pregunta 5. Considerando la misma situación todavía, la situación 1, la distribución muestral del estadístico de contraste que debe aplicar para contrastar si el tiempo medio se organiza sobre la dimensión espacio izquierda y derecha es, pues hombre, si veo en la página 10 del formulario, para realizar contrastes en relación con la media del tiempo, es decir, sobre la media muestral, pues siempre es o una t de student o una z. En este caso es una t de student porque no conozco el valor ni de la varianza ni de la datación típica poblacional. Por lo tanto, la respuesta correcta es la t de student, nunca la f y nunca la g. T de student sería la b. Vale. Me preguntan ahora en la 6, el estadístico para el contraste de la hipótesis de que el tiempo medio se organiza sobre la dimensión espacial izquierda-derecha vale aproximadamente, pues bueno, pues este sería el valor del estadístico para comparar si hay diferencias entre las dos medias, es decir, para ver si hay diferencias reales entre los dos grupos. ¿Vale? Como puedo ver en la página 10 del formulario, este sería el valor que tendría que utilizar y bueno, aunque esto da un poco de miedo, tanto numerillo y tanta fórmula, tengo todo lo que necesito. Arriba aparecen la media de los dos grupos y abajo S1 y S2, no olvidéis que eran las varianzas, ¿vale? De los grupos. Lo tengo fácil, la n-1 valdría 50 en ambos casos, la n-2 también 50, en fin. Y haciendo las operaciones queda menos 1,82. Me pregunta ahora que el nivel crítico P para tomar una decisión respecto a la hipótesis nula es, pues eso es lo que tendríamos que determinar. A ver, hemos obtenido antes que la T valía menos 1,82 y los grados de libertad, como puedo ver en la página 10 del formulario, son N1 más N2 menos 2, es decir, en este caso serían 98. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Pues me tendría que ir ahora a una T de student, ¿vale? Y coger el valor 1,82 y ver cuál es la probabilidad que queda fuera. Si hago las operaciones, veré que la probabilidad P medios, que pondría aquí, esta probabilidad está entre 0,025 y 0,05. Pero fijaros que en nivel crítico tengo que calcular las dos, las que quedan fuera. En este caso, como es simétrica, quedan fuera por las dos partes. Por lo tanto, multiplicando, la P, multiplicando por 2, estaría entre 0,05 y 0,1. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. Vale. Me dicen ahora que siendo la hipótesis nula falsa, la probabilidad de no tener evidencias suficientes para rechazarla, es decir, la probabilidad que hay de no rechazarla, evidentemente si no se rechaza es porque no se tienen evidencia, pues eso es el error de tipo 2 por definición. El error de tipo 2 por definición es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula siendo falsa. Ese es el error de tipo 2 al cual se le asocia pues una probabilidad beta. 9. Me dicen ahora que si el estadístico de Cohen hubiese sido 0,55, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sería verdadera? Apartado A, el 70,88% de los participantes del grupo B reaccionarían con más rapidez que los del grupo A. B, el 55% de participantes del grupo B tienen un tiempo de reacción más rápido que los del grupo A. Y C, el 70,88% de participantes del grupo B
tienen un tiempo de reacción más lento que los del grupo A. Pues bueno, lo vamos a ver más o menos aquí. Vale, si yo acudo a la tabla de la variable normal para el valor z igual a 0,55, que es lo que me dicen que vale el valor de la diferencia, obtendría una probabilidad de 0,7088. Es decir, que tendría que buscar en la tabla de la normal cuál es la probabilidad correspondiente al valor que me dicen de la diferencia. Y podría tener las siguientes interpretaciones. Primera, el 70,88% de participantes del grupo A tienen un tiempo de reacción más rápido que los del grupo B. Otra interpretación, pues al revés, el 29,12% de participantes del grupo A tienen un tiempo de reacción más lento que los del grupo B. Y ojo, sus contrarios o complementarios. El 70,88% de participantes del grupo B tienen un tiempo de reacción más lento que los del grupo A, que sería esto mismo pero dicho al contrario. O lo de abajo, el 29,12% de participantes del grupo B tienen un tiempo de reacción más rápido que los del grupo A, ¿vale? Esto es de cajón, me da igual decir que yo soy más rápido que tú que decir que tú eres más lento que yo. En conclusión, y mirando las posibles respuestas, pues la respuesta correcta sería la C. Cambiamos de situación, pasamos ahora a la situación 2, ¿vale? Me dan aquí otra tabla. En la primera observación o diferencias que veo, que como veis ya hay tres grupos, ¿vale? Tengo tres grupos y me dicen que la tabla 2 muestra datos hipotéticos sobre la evaluación subjetiva del grado de efectividad de tres métodos para tratar las migrañas, siendo el primero un grupo placebo, es decir, que tengo tres métodos para tratar la migraña y aquí tengo los valores que yo he obtenido en esa evaluación que dicen que es subjetiva, ¿vale? La eficacia de cada método ha sido evaluada por una muestra diferente de individuos. Evidentemente veis que en la primera muestra hay un número de individuos diferente que en la segunda y diferente que en la tercera. En concreto en la primera hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la segunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la tercera 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que no es un diseño equilibrado. Pero bueno, seguimos leyendo. A mayor valor, mayor efectividad subjetiva del método. Bueno, en el apartado de resultados, el experimentador ha proporcionado la siguiente tabla. Es decir, que una vez realizado el experimento, el investigador nos proporciona estos datos, ¿vale? Nos da la media cuadrática del error, que vale 2,129, nos da el valor del estadístico, F220, que es 8,729, y para cada uno de los métodos me da la media y me da el intervalo de confianza al 95%, ¿vale? Estos son los datos que me dan y en función de ello pues vamos a ir respondiendo a las diferentes preguntas. Bueno, antes de seguir, identificar siempre en qué me encuentro. Evidentemente estoy en un diseño de tres grupos, como veis, son independientes y hay un único factor. El único factor que evidentemente yo veo que va a hacer variar el resultado de la migraña, pues es el tratamiento. Y tres niveles. Ese tratamiento tiene tres niveles, que son el método 1, el método 2 y el método 3. Para tratar la migraña he seguido tres tratamientos diferentes, con lo cual los resultados van a depender de qué factor, pues del tratamiento. Solo hay un factor. Tened cuidado de no confundir los niveles con los factores, que es muy fácil. Hay un único factor, que es el tipo de tratamiento, y ese factor tiene tres niveles porque ha habido tres tratamientos o métodos, que es en realidad como le llama el problema, diferentes. Me tendría que ir pues, como los tres grupos son independientes, no están relacionados, a la página 12 del formulario. Vale. El enunciado nos proporciona datos que podemos introducir directamente en la tabla NOVA. Entonces, bueno, aquí aparecen los factores de variación, aparece inter, intra y total, la suma de cuadrados, los grados de libertad y evidentemente puedo calcular los grados de libertad, aquí los vemos, ¿lo veis? Los grados de libertad, 2 son 20, por lo tanto estos son 20. Aquí tengo el 2,129 que es la media cuadrática del error, que es intra siempre es el error, y el valor de la F que es 8,729, ¿vale? Bien, vamos a ver si pasamos de pantalla, vale. También sabemos más cosas. Fijaros que yo sé que el primer grupo tiene 10 individuos, el segundo tiene 8 y el tercero tiene 5. Es decir, que yo sé el total de datos que es 23. Por lo tanto, puedo calcular los grados de libertad para la media cuadrática intergrupo y total y completar entonces fácilmente los datos que nos faltan en la tabla ANOVA. Es decir, que puedo completar todos estos de la tabla ANOVA a partir de los datos que me daban, ¿vale? Cogiendo de calculadora y haciéndolo al revés, es decir, vosotros sabéis que este valor
yo lo obtengo dividiendo este entre este. Pues evidentemente si tengo este y este, para obtener este 37,168, pues tendré que multiplicar este por este. Por ejemplo, yo sé que este, bueno, pues son todos iguales. Vale. Me dice ahora en el punto 10, la pregunta 10, que se trata de un diseño, pues ya lo hemos dicho antes, aleatorio desequilibrado, que es decir poco, desequilibrado sí, de 3 factores, no, de 3 factores no, ya lo hemos repetido antes, que no son 3 factores, tened cuidado de no confundir los factores con los niveles, es de un único factor con 3 niveles, de medidas independientes, desequilibrado y de efectos fijos. Los defectos fijos significa que les doy un método determinado, no al azar, sino que cada método tendrá pues no sé, tendrá su manera de actuar, su pauta, que es la que yo seguiré. La C es la pregunta correcta. Me dicen, debido a que este diseño se analiza mediante un análisis de la varianza, la hipótesis nula que debemos plantear es, pues está claro, siempre en el análisis de la varianza, la hipótesis nula es que no hay diferencias entre la media de los 3 grupos, siempre igual. La hipótesis alternativa, que es la que defienden los investigadores, es que sí hay diferencias entre los 3 grupos, es decir, que la migraña va a depender, la intensidad de la migraña va a depender del método de tratamiento que se lleva a cabo. Eso es lo que habrá que demostrar. Pero en principio la hipótesis nula es, hasta que no se demuestre lo contrario, la media es la misma en los 3 grupos, siempre igual, cuando se hace un análisis de la varianza mediante una tabla ANOVA. 12. La suma de cuadrados para el factor método vale aproximadamente, bueno, pues el factor método es el factor inter, ¿vale? El método es inter, con lo cual la suma de cuadrados vale 37,168, ¿vale? No confundir la suma de cuadrados para el factor que entre factores, también llamado del error. Vale, el 13 me dice, sabiendo que las barras verticales son los intervalos de confianza, la gráfica que representa aproximadamente estos datos es, pues bueno, me tengo que dejar llevar con lo que me dice aquí. ¿Cuál es la A, la B o la C? Pues evidentemente que la opción es la C, por ejemplo. ¿Por qué no es la A? Porque fijaros que la A, fijándome en el método 1, el límite inferior es 3.138 y en el método 1 aquí el límite inferior es menor de 1, con lo cual automáticamente esta ya no sería correcta. ¿Por qué no sería la B? Pues por ejemplo, si miramos en la B, en el método 1, la media sería de 5 y pico a 8 y pico. No es cierto, es de 3 y pico a 5 y pico. Y aquí, aproximadamente mirando, veo que sí, que estos valores que veo aquí, el mínimo y el máximo, se corresponden con estos para los 3 métodos. Sería la respuesta la C. Vale, 15. El número de efectos simples a verificar, pues tened cuidado, Si me voy a la página 15 del formulario, veré que no tiene sentido realizar comparaciones de efectos simples, salvo que hubiese más de un factor. Como hemos dicho que hay un único factor, no tiene ningún sentido realizar comparaciones de efectos simples. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Me preguntan ahora que si queremos realizar comparaciones múltiples a posteriori entre el grupo de control y los métodos 2 y 3, es decir, entre este y estos dos, considerando estos 2 y 3 como un único grupo, ¿cuáles serían los coeficientes a utilizar para realizar este contraste? Vale. Pues lo que tengo que tener claro es que lo que yo voy a suponer es que el grupo 1, y por tanto su media, va a ser igual que la media entre el 2 y el 3, porque los estoy considerando en su conjunto. Si yo aplico el método 2 y el método 3 en su conjunto, el resultado será pues la media de los dos, evidentemente. Por lo tanto, esto es lo que yo tendría que tener claro, que en este caso lo que estoy suponiendo es que la media del grupo 1 será igual que la media del 2 y el 3 tratada en su conjunto. Por tanto, m2 más m3 entre 2. De aquí, si yo este 2 lo pasase multiplicando, me quedaría que 2 mu1 es igual a mu2 más mu3, por lo tanto es como si llevase delante un 1 cada uno. Que dan lugar a la ecuación, llevándomelo todo a la izquierda, 2 mu1 menos 1 mu2 menos mu3 igual a 0. Y ya tengo entonces la respuesta. Los coeficientes que yo busco para realizar esa comparación múltiple serían el del primero, el c1 que yo llamo 2, el c2 menos 1 y el c3 menos 1. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Siempre que te digan en su conjunto es la media de los dos tratamientos. Vale, siguiente pregunta. Si quisiésemos realizar la comparación múltiple a posteriori entre los grupos de control y los métodos 1 y 2 considerados como un único grupo,
¿Cuál sería el valor del estadístico del contraste? Pues bueno, tendría que calcular todos estos valores. En realidad todo lo anterior lo tengo salvo estos valores de aquí. Y para calcular estos valores de aquí, lo que tendría que hacer es ir dividiendo los valores de la C que calculé en la diapositiva anterior. No olvidéis que eran 2 menos 1 y 1. Esos son los valores. 2 menos 1 y 1 entre n sub i. Y n sub i son el número de individuos que hay en cada grupo. Para el grupo 1, pues fijaros que la c sub 1 vi que era 2. Por lo tanto sería 2 al cuadrado entre 10, porque en el grupo 1 recordar que habría 10 individuos. Para el siguiente, pues sería menos 1 al cuadrado entre 8, porque había 8 individuos en el segundo grupo. Y para el tercero, menos 1 al cuadrado entre 5. Si hacéis esa cuenta, eso sale 0.725. Y todos los demás valores ya los tengo. A menos 1, pues sería 2, porque a recordar que era el número de niveles, que eran 3. Por lo tanto, esto sería 2. El valor de la f correspondiente ya lo calculé antes, era 2,129. Y la raíz pues es 0.725. Si hacemos la cuenta, eso queda 4,249 y por tanto la respuesta correcta es la A. La siguiente pregunta que me hacen aquí, que es en un diseño 2×2, ¿cuál de las siguientes gráficas no muestra interacción entre las variables? Pues evidentemente que yo veo que la que no tiene ninguna interacción es la A. Cada una de las variables va a su aire. En este caso sí que hay interacción, cuando la una crece la otra decrece, y en esta a partir de un cierto valor la una crece y la otra decrece. Este sería evidentemente en el que no hay ninguna interacción. Situación 3, pues me dicen: un estudio de Beltrán, Valor y Expósito de 2015 sobre el perdón entre transgresiones en las relaciones interpersonales analiza mediante un análisis de regresión las posibles variables que predicen el perdón tanto en hombres como en mujeres. En el caso de las mujeres se encuentran que el coeficiente de la pendiente de regresión entre la dependencia emocional como variable predictoria x sub 1 sobre el sentimiento de venganza y es de 0,245, ¿vale? Me dicen aquí incluso que t es igual a 2,42 y que la p es igual a 0,017. Muy bien. Me dicen ahora, imagine que realice un estudio similar con una muestra de 52 varonas que contemplan un cortometraje de un escenario de infidelidad protagonizado por una mujer, ¿vale? Posteriormente responden a un cuestionario que proporciona puntuaciones sobre 3 escalas en las que la dependencia D y el malestar personal M actúan como variables predictoras del sentimiento de venganza. Es decir, que en el experimento que yo llevo a cabo, el sentimiento de venganza lo voy a tratar de explicar a partir de estas dos. Eso es importante porque ahora después, cuando yo describa la tabla, el sentimiento de venganza va a ser la variable dependiente, va a ser la I. Y la D y la M van a ser las dos variables independientes, x sub 1 y x sub 2. En la siguiente tabla, no obstante, me dan esos resultados y me dan incluso las correlaciones entre las diferentes variables. Y me dan también la desviación típica de las tres variables, de la venganza, de la dependencia y del malestar. Muy bien. Me preguntan en primer lugar que qué porcentaje de la variabilidad del sentimiento de venganza, es decir, de la variable dependiente, se debe o puede explicarse por el malestar de M. Pues eso lo tendría que calcular a partir del coeficiente de determinación. Para ello lo que tendría que ver es cuál es el coeficiente de correlación entre las dos variables. Aquí lo tengo. Fijaros que la correlación entre M y V, en las columnas están también V, D y M, es 0,34. Por lo tanto, sabiendo que este es el coeficiente de correlación entre la venganza y el malestar personal, pues tendría que calcular 0,34 al cuadrado. Está aquí hecha las operaciones y eso queda 0,1156. Por lo tanto, en tanto por ciento, el 11,56% del valor o de la variabilidad, mejor dicho, de la variable dependiente de la venganza se puede explicar por la variabilidad del malestar personal. Página 15 del formulario podéis ver esta fórmula, el 11,56% respuesta A. Vale, me preguntan ahora, el estadístico del contraste para poner a prueba la hipótesis de que hay correlación entre el sentimiento de venganza y la dependencia, es decir, que es significativamente distinta de cero, ¿vale? Pues tengo que tener claro, o tengo que saber, o tengo que mirar en el formulario de la página 16, que el estadístico del contraste, cuando puedo o cuando yo quiero determinar que hay correlación entre las variables, es pues este de aquí. Los valores los tengo,
RXY sería el coeficiente de correlación entre la venganza y la dependencia. El coeficiente de correlación entre la venganza y la dependencia sería, como veis aquí, 0,28. Dependencia, venganza, 0,28. N-2, pues está claro que la N vale 50, N-2 vale 50. Y abajo tengo que poner 1 menos 0,28 al cuadrado. Entonces esto me queda 2,06. Bueno, voy a volver un poquito hacia atrás. N-2 vale 50 porque la muestra era de 52 personas, que era lo que os quería enseñar. ¿Vale? N-2, por consiguiente, vamos a avanzar, valdría 50. Todos los demás valores, pues eso me queda 2,06. Ese sería el valor del estadístico del contraste. Respuesta correcta, la A. Me preguntan ahora que cuánto valdría la pendiente de la ecuación de regresión en puntuaciones directas para estimar el sentimiento de venganza a partir del malestar. Es decir, que es una regresión simple. Solamente voy a tratar de predecir y a partir de x sub 2. Utilizando la fórmula que aparece en la página 15 del formulario, la pendiente, que es lo que me preguntan, la B, está en la fórmula, sería el coeficiente de correlación entre las dos variables dividido entre la desviación típica de la variable dependiente entre la desviación típica de la variable independiente. Y aquí es donde tengo que tener cuidado de mirar bien. Tengo que ver cuál es el coeficiente de correlación entre la venganza y el malestar. Pues el coeficiente de correlación entre la venganza y el malestar sería este valor aquí, MV, 0,34. Tengo que poner ahora arriba la de la variable dependiente, la de la I, ¿vale? Que en este caso es la de la venganza, que vale, como veis, 1,5. Y abajo tengo que poner la del malestar, que como veis es 2,1. Tengo que tener cuidado de no cambiar las variables. Eso queda 0,2428, por lo tanto la respuesta correcta sería la A. Me preguntan ahora que con un nivel de confianza igual a 0,95, la pendiente de la ecuación de regresión en puntuaciones directas para estimar el sentimiento de venganza I a partir del malestar personal será un valor comprendido entre. Siempre que me digan un valor comprendido entre, está claro que tengo que utilizar, ¿qué es lo que tengo que utilizar? Pues el intervalo de confianza, ¿no? Si me voy a la página 16 del formulario, el error máximo es lo primero que tengo que determinar para determinar o calcular, valga la redundancia, el valor correspondiente al estadístico. Entonces, lo primero que tendría que hacer es determinar el valor de la T, el valor de la T de student, que sería una T50, vuelvo a repetir que n-2 es 50, y es justamente el que antes calculé. Este valor era 2,009 por, aquí SI y SX, que es 1,5 y 2,1, entre la raíz cuadrada, sustituir todo. Es decir, una vez que determino el valor de la T de student, que insisto que es el mismo de otra diapositiva anterior, me queda que esto vale 0,19085. Por lo tanto, para calcular el error máximo, para calcular el intervalo de confianza es a partir del valor de la B, que antes calculé y que valía 0,2428, pues lo que tengo que hacer es sumar y restar 0,19085. Y de esa manera me quedan estos dos límites que observando veo que la respuesta es la A. Hombre, lo de esta pregunta es que siempre que te digan entre, pues tengo que utilizar el intervalo de confianza. 24. En un análisis de la regresión, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Me dice que el coeficiente de determinación múltiple obtenido en la muestra, R cuadrado, es un estimador sesgado del coeficiente de determinación múltiple en la población. Hombre, eso es cierto, habría que mirarse la teoría porque es una respuesta bastante concreta. El B. El estadístico para el contraste de significación del coeficiente de correlación es independiente del tamaño de la muestra. Esto es falso. Si veis al estadístico que se utiliza, veréis que no es independiente del tamaño de la muestra porque de hecho la n aparece en la fórmula. Por lo tanto la B no es correcta. Y luego dice C, la pendiente de la ecuación de regresión es distinta cuando se obtienen a partir de las puntuaciones directas que a partir de las puntuaciones diferenciales. Eso también es falso, porque la pendiente de la recta de regresión es la misma cuando en vez de utilizar puntuaciones directas se utilizan puntuaciones diferenciales. Es diferente si en vez de utilizar puntuaciones directas utilizo puntuaciones tipificadas o típicas, pero en las puntuaciones diferenciales el coeficiente es el mismo. Aunque sea entonces por reducción al absurdo, pues podemos deducir que la respuesta correcta sería la A. La última pregunta.
A partir de los resultados obtenidos con la muestra de mujeres y establecido un nivel de confianza de 95%, podemos concluir que cuanto menor es la dependencia emocional, menor es el sentimiento de venganza. Hombre, lo primero que tengo que tener claro es que el coeficiente de correlación que yo he obtenido, como veis, es positivo, y eso significa que la relación es directa. ¿Qué significa entonces que la relación sea directa? Pues que cuanto mayor es el valor de una variable, mayor es el de la otra. Es decir, la A no es correcta porque como la relación es directa, cuanto mayor es la dependencia emocional, mayor sería el sentimiento de venganza. Y aquí pone menor. ¿La B es correcta? Sí, señor. Si la relación es directa, cuanto menor es la dependencia emocional, menor es el sentimiento de venganza. Y la C no es correcta porque me dice que la dependencia emocional no es un predictor del sentimiento de venganza. Esta sería falsa porque si no fuese un predictor no lo podría utilizar en la recta de regresión, que precisamente lo que hago es utilizarlo como predictor. Y eso sería todo. Muchas gracias y adiós.